Tardes, soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi cápsula semanal en este mundo maravilloso del derecho. Oigan, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema, ¿no?, que ha sido muy controvertido a nivel de responsabilidades administrativas, que es el punto de la prescripción. ¿Cuándo se interrumpe? ¿Cuándo empieza a correr? ¿Y qué dice el precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que bueno, pues ustedes saben, se emitió el 9 de marzo de este año. Pero para que vayamos a dicho precedente, primero necesito explicarles cómo está el tema de la prescripción en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y vamos a utilizar dos artículos, el primero es el 74 y el segundo es el artículo 113 de la Ley General. Ahí es donde se encuentra la antinomia. Y bueno, pues aquí nos señala el artículo 74, si le puedes subir un poquito, Arturito, por favor, eso. Fíjense, nos señala la prescripción. Aquí tenemos un concepto que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que es la parte de la interrupción, ¿no? Entonces señala que la prescripción se interrumpirá con la clasificación. Supongo que es la calificación de la falta administrativa, ¿no? Tú sabes que la calificación de la falta administrativa la hace la autoridad investigadora y se hace en la etapa de la investigación. Todavía no hay un procedimiento de responsabilidad, es mera investigación. Entonces, bueno, la Ley General nos está diciendo que la prescripción se va a interrumpir cuando se califique la falta administrativa. Es decir, en el caso de una falta administrativa, supongamos no grave, si son 2 años, ¿no?, los que se ha llevado la investigación, ese tiempo, desde que cometió el ilícito administrativo el servidor público, bueno, pues ese tiempo va corriendo para prescribir la actividad sancionadora de la autoridad. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se califica la falta y se interrumpe. ¿Por qué te remite al artículo 100 de esta ley? Y tú sabes que el artículo 100 se refiere a la calificación de la falta administrativa por parte de la autoridad. Entonces, calificación, investigación. Y estamos hablando de una interrupción, se interrumpe. Pero luego fíjate lo que nos dice el siguiente párrafo. Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativas originados con motivo, ahora viene otra parte procesal, de la admisión del citado informe, ¿cuál informe? Del informe de presunta responsabilidad administrativa. Tú sabes que quien admite el IPRA es la autoridad substanciadora. Es otra autoridad, ¿ya te diste cuenta? La autoridad substanciadora, esta no investiga, y entonces esta autoridad investigadora es la que admite el IPRA. Y cuando admite el IPRA, también sabes que inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, bueno, aquí admite el IPRA y cuando lo admite, inicia el procedimiento. Esto es importante que yo te lo diga porque cuando analicemos el precedente de la Suprema Corte, bueno, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los errores, ¿no? Y cuál es el tema y la falta de conocimiento que ellos tienen en materia de responsabilidades. Y luego dice, y como consecuencia de ello, es decir, de la admisión del IPRA, se produjera la caducidad, o sea, te está hablando de prescripción aquí, y aquí ya te están hablando de una caducidad. Es decir, tienes aquí la investigación, espero que se note, la investigación, después de la investigación, o dentro de la investigación, calificas la falta, o sea, la autoridad investigadora, califica la falta administrativa. ¿Dónde quedó el borrador? Ya lo vi. Califica la falta administrativa, la manda a la substanciadora lo admite, ¿no? Admite el IPRA, y entonces, en este sentido, inicia el procedimiento. ¿Cuándo va a empezar la caducidad? A contar el tiempo para la caducidad. La caducidad ya se da en el procedimiento. No puede haber una caducidad en la investigación, por favor, no puede haber. La caducidad se da en el procedimiento. Esto implica que ya inició el procedimiento. Entonces, después de que la substanciadora admite el IPRA, se van a contar o se va a contar el término de la caducidad. ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué la caducidad? Bueno, porque no se ha actuado.
nadie ha actuado, ni la autoridad investigadora, nadie ha actuado, ¿no? Ni tampoco la autoridad sustanciadora ha notificado, ¿verdad? Ha notificado al servidor público y tampoco lo ha emplazado al procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, bueno, se da esta caducidad, se produce esta caducidad de la instancia y luego fíjate lo que señala. La prescripción, otra vez, distinta a la caducidad, es decir, 3 años en faltas administrativas no graves, 7 años en faltas administrativas graves, se reanudará. ¿Ya te diste cuenta? Una cosa es interrumpir y otra cosa es reanudar. Ajá. Entonces, la parte de la prescripción está corriendo desde aquí y en la calificación se interrumpe. ¿Ya te diste cuenta? Se interrumpe. Admiten el IPRA, pero si en el IPRA dejan de actuar, se da la caducidad y entonces, dentro de esta caducidad, la prescripción se va a reanudar. Es decir, no empieza a contar de cero, sino el tiempo que aquí ya se contó o ya pasó para la prescripción de la falta, supongamos que de aquí a acá son 2 años, 11 meses en una falta administrativa no grave. Entonces, aquí evidentemente, la norma te dice que tiene que caducar forzosamente para efecto de que se pueda reanudar la prescripción. Entonces, en este sentido se reanudará. Quiere decir que si la tenemos de 2 años, 11 meses aquí, y aquí caduca la instancia, entonces, evidentemente, la falta administrativa ya prescribió. Prescribió por mucho. Esa es la primera parte, dijéramos, la primera hipótesis, ¿no? Porque dice, desde el día en que se admitió el IPRA, entonces, es la reanudación de la prescripción de estos 2 años, 11 meses, me falta un mes, solamente le cuento un mes aquí. Pero necesito la caducidad, 6 meses necesito la caducidad, pero ya prescribió por demás porque únicamente necesito un mes, en este ejemplo que te estoy dando. Esta es la primera hipótesis. Ahora, fíjate, no pierdas de vista la interrupción y la reanudación, que eso me parece que fueron conceptos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tomó en consideración, ¿no? En la primera sala. Vámonos al artículo 113, por favor, Arturito, en lo que borro aquí. Vámonos al artículo 113. Ahora, fíjate cómo está el punto aquí. Fíjate cómo está. Súbemelo todo, por favor. Ahí está, ahí está. Dice, la admisión del IPRA, te están hablando de la admisión. ¿Quién admite el IPRA? El IPRA lo admite la autoridad substanciadora, no la investigadora. Y cuando ya, aquí ya no es investigación, y cuando la substanciadora lo admite, aquí inicia el procedimiento. Inicia el procedimiento. ¿Ok? Te dice, los plazos de prescripción señalados en el artículo 70, la admisión del IPRA por la autoridad sustanciadora interrumpirá. ¿Ya te diste cuenta? Los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta ley. O sea, solamente los interrumpe. Sin embargo, no señala cuándo se reanudará. Pero no hay problema, porque si no existe una caducidad de la instancia, entonces, pues evidentemente esta es la parte de la antinomia que tiene con el artículo 74. Entonces, ¿qué pasa con la Corte? La Corte únicamente debió haber interpretado este artículo y señalar cuándo se debía reanudar. Reanudar la prescripción, el conteo de la prescripción. Ese solamente es el tema. En esto debió haber determinado, entonces, se va a reanudar en dado caso de que caduque o si no caduca la instancia, pues entonces no se puede reanudar, por ejemplo, ¿no? El plazo de la prescripción. O si se deja de actuar en determinado momento o en determinado tiempo, bueno, pues se tiene que reanudar el término de la prescripción. Ahora vamos a ver lo que dice la... Evidentemente esta es la antinomia, nada más, ¿no? O sea, no hay caducidad, cuando se reanuda, cuando se interrumpe, etc. Ahora la Corte, en el precedente del 9 de marzo, todavía no está la jurisprudencia, que bueno, que es lo que estamos esperando, vamos a ver cómo la dicta.
Pero bueno, en el precedente nos dice, en procedimientos de responsabilidad administrativa, la prescripción de la acción sancionadora se interrumpirá, pero no habla de que se reanudará. ¿Ya te diste cuenta? Solamente habla, se interrumpirá y mete otro concepto, con la notificación a la persona servidora pública de la actuación procesal que genere dicha suspensión. Una notificación, evidentemente, en la investigación, híjole, me parece que más bien es una citación. Porque tú sabes que en materia administrativa, si en la investigación te manda a hablar la autoridad investigadora, porque solamente ella lo puede hacer, no es una autoridad que sancione. Recuerda que en términos del artículo 116 de la Ley General, la autoridad investigadora es parte procesal, ¿ok? Es parte procesal. Únicamente su ámbito, digamos, de autoridad se da en el tema de la investigación. Y si la autoridad investigadora te manda a llamar para notificarte una investigación, para no violentar los artículos 14 y 16 de la Constitución, tiene que fundamentar y motivar lo que te está notificando. Y si te está notificando, te tiene que decir o te tiene que señalar con exactitud cuál es la razón por la cual te mandó llamar para notificarte de una interrupción de prescripción. ¿Sí se dan cuenta de lo que les digo? Es absurdo. La autoridad investigadora no puede notificar al servidor público desde el punto de vista del artículo 14 y 16 constitucional, sin fundamentación y sin motivación, únicamente para señalarle que se interrumpe la prescripción. Le tiene que decir por qué razones lo está notificando y por qué razones lo está citando y por qué razones lo está investigando. Entonces, bueno, de ahí empezamos. Y luego dice, la primera sala de la Corte determinó que la prescripción de la acción sancionatoria, 3 años para faltas no graves y 7 para faltas graves en los procedimientos de responsabilidad administrativa, otra vez, se interrumpirá con la notificación al probable responsable de la actuación que genere la suspensión. Es decir, en la calificación de la conducta. O sea, otra vez me vas a notificar en el que tengo una investigación, me vas a notificar en la investigación, ¿no? Que evidentemente ya se interrumpe la prescripción. ¿O qué me vas a notificar en la investigación? En una investigación, discúlpame, no es un procedimiento. Una investigación se da y todavía no sabes si existe la probable responsabilidad porque tienes que realizar la calificación de la falta administrativa, ¿no? Para ese efecto. Entonces, está señalando, ¿no? En términos del artículo 74 de la Ley General, que la autoridad investigadora tiene que notificar al servidor público de la calificación de la falta administrativa. Cuestión que la misma Corte está señalando en el último de estos párrafos, indicando que la autoridad investigadora no tiene la obligación, y yo estoy de acuerdo con eso, no tiene la obligación de notificarle al servidor público la calificación de la falta administrativa. ¿Por qué? Porque el momento procesal oportuno, es decir, la parte de la imputación, se va a dar, la parte de la imputación en materia de derecho administrativo disciplinario, se va a dar cuando la autoridad substanciadora notifique, ahí sí, porque ya inició el procedimiento, notifique y emplace al procedimiento. Emplazar quiere decir que te emplazo para que contestes, determines que vas a contestar en la audiencia inicial. Entonces, bueno, esto demuestra absoluto desconocimiento de la división de una investigación donde hay líneas de investigación que ni siquiera van a requerir mandar citar al servidor público. Es más, sería muy peligroso para ciertas investigaciones mandar citar al servidor público en la investigación. Por lo que la autoridad investigadora no tiene la obligación de ninguna manera, de mandar citar a un servidor público si no forma parte de sus líneas de investigación. Entonces, bueno, señala, ¿no? Calificación de la conducta, admisión del informe de presunta responsabilidad. Quiero decirles que la Ley General no prevé que se le notifique al servidor público la admisión del IPRA, definitivamente no. O sea, porque si así fuera, también se le tendría que notificar la inadmisión del IPRA, si te das cuenta cómo está. Entonces aquí, de ninguna manera se le va a notificar al servidor público la admisión del IPRA. Otra falla de la Corte, ¿verdad?, en el sentido de el conocer el derecho disciplinario y el procedimiento del derecho disciplinario. Luego dice, o el emplazamiento. Ah, bueno, aquí sí,
Porque el emplazamiento, ya se realizó la investigación, ya admitió el IPRA, ya inició el procedimiento, entonces ahora sí emplázame. Notifícame y emplázame para que yo conteste el IPRA en la audiencia inicial. De manera que tenga plena certeza de cuál es la actuación que la genera y el momento en el que ésta tuvo lugar. ¿Le quieren dar certeza al servidor público para efecto de una prescripción? No. Si ustedes se dan cuenta, es completamente distinto a la problemática que vimos nosotros existente entre el artículo 74 y el artículo 113 de la Ley General, lo cual da la impresión que ni siquiera la primera sala de la Corte analizó ni el artículo 74 ni el artículo 113, y únicamente termina, ay, ¿sabes qué? Ya, con que se le notifica y empieza a correr y ya termínate de problemas. Es un gran error en este sentido, porque evidentemente olvidamos el principio de la verdad material, el principio de legalidad, el principio de razonabilidad en materia administrativa. Toda actuación en materia administrativa, estas son autoridades administrativas, toda actuación en materia administrativa tiene que ir acompañada del principio de legalidad, del principio de razonabilidad y de verdad material. Entonces, si tú no tienes un argumento desde el punto de vista de la discrecionalidad que te dé una razón para mandar llamar al servidor público y nada más, pues mándalo citar para que la prescripción se interrumpa, no. Estás violando 14 y 16 constitucional, por favor. Ese es el punto, ¿no? Además de un montón de convenciones que ya se las daré a conocer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas, ¿eh? Te estoy hablando de más o menos 25 o 30. Bueno, entonces, súbele al tuito, por favor. Luego empieza a señalar, ¿no? Ay, no, lo anterior, ahí. Lo anterior con el fin de tutelar, hazme el favor, el principio de seguridad jurídica a favor de las personas servidoras públicas. No, el notificar nada más no implica seguridad jurídica. Tienes que observar todos estos principios que te estoy diciendo. Sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, pues de esta manera se asegura que tengan conocimiento certero. Fíjate, aquí dice que deben tener conocimiento certero de todas las actuaciones que haya para efecto de interrumpir la prescripción, ¿verdad? Pero no habla tampoco de reanudar. Entonces, en ese sentido, quiere decir que la parte de toda la prescripción que corre, o sea, ahí ya no hay problema. ¿Cuándo la vamos a reanudar? No existe el término o no existe la forma en que se va a reanudar, ¿verdad?, la prescripción para efecto de poder sancionar dentro del procedimiento administrativo. Entonces, pero si caduca, no hay problema, ¿eh? O sea, ahí no hay problema, dejas de contar todo detrás y únicamente ya a partir de la última actuación, en donde evidentemente ya no se empiece a realizar algo dentro del procedimiento, empieza a contar de cero la prescripción. ¿Sí te das cuenta? O sea, lo que está haciendo es volver a contar la prescripción y no contar la parte, el tiempo de atrás, ¿verdad? Desde que nos habla la Ley General, desde la admisión del IPRA, es decir, toda la parte de la investigación, porque es una prescripción no procesal. O sea, me refiero no del procedimiento, es una prescripción para sancionar. Si tú no me sancionas dentro de determinado tiempo, entonces ya no lo puedes hacer. Pero puede pasar que, ¿no?, el procedimiento de responsabilidad administrativa dure muchísimo para sancionar y con cualquier actuación se empieza a interrumpir. ¿Ya se dieron cuenta cómo está? Bueno, entonces en ese sentido dice, esta decisión emana de la revisión de un amparo que fue negado, lo negaron, a una persona servidora pública quien reclamó la inconstitucionalidad del artículo del tercer párrafo del 74, que ya lo vimos, al no prever que se notifique al presunto infractor el acuerdo de la calificación de la conducta. Fíjate, como el agravio va en el sentido de la no notificación, ¿qué pasa con la sala? Se olvida de la interrupción, de la reanudación de la prescripción y de la prescripción para sancionar por parte de las autoridades, y nada más se basa en la parte de la notificación. Cuando una notificación en materia administrativa y en la Ley General sabemos que supletoriamente tiene que entrar la Ley de Procedimiento Administrativo,
federal o de los estados y el Código de Procedimientos Civiles estatal o federal, de acuerdo de la falta administrativa, sea federal, el servidor público sea federal o sea estatal, o también los recursos, ¿no? Sean federales o estatales, eso ya depende. Entonces dice, al no prever que se notifica al presunto infractor el acuerdo de la calificación de la conducta analizada que culmina la etapa de la investigación y abre el procedimiento de responsabilidad administrativa. No conocen. ¿Ya viste? Un acuerdo de calificación en materia disciplinaria jamás va a abrir un procedimiento de responsabilidad administrativa. No conocen las facultades de las autoridades ni los momentos procesales. El procedimiento de responsabilidad administrativa inicia cuando la autoridad substanciadora, no la investigadora, porque quien califica es la investigadora. Quien inicia el procedimiento es la substanciadora, por favor. Son momentos y autoridades procesales distintas. Desconocimiento total. Lo cual permite un actuar arbitrario de las autoridades sancionadoras. Discúlpame, pero la autoridad investigadora no es una autoridad sancionadora. Ya te dije. En términos del artículo 116 de la Ley General, es una autoridad que forma parte, es una parte procesal en el procedimiento. Es parte procesal, no es autoridad sancionadora. Y como decíamos en la investigación, no tiene por qué notificar ninguna actuación al servidor público a menos que forme parte de sus líneas de investigación. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Corte? Bueno, pues evidentemente entrometerse en el tema de la investigación de las autoridades investigadoras y obligarlas a notificar todos los puntos para efecto de que no vaya a prescribir, ¿verdad? La falta administrativa, la sanción de la falta administrativa, lo cual permite un actuar, aunado a su contradicción con los dispuestos en los artículos del mismo ordenamiento, 74 y 113. Pero si tú te fijas, el 74 y el 113 no tienen nada que ver con la notificación, nada que ver. Bueno, subimos porfa, ya para ir terminando. Ok, ahí. En su fallo la sala reconoció la inconstitucionalidad normativa reclamada. Entonces, en este sentido, bueno, ya me voy porque tengo clase, nada más termino rápidamente. Dice aquí, el alto tribunal consideró que la ley general no prevé la obligación de la autoridad investigadora de notificar al posible infractor el informe de calificación. Entonces ya no entendí. O si hay obligación de notificar o no hay obligación de notificar y cuándo prescribe. Amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla, te mando un beso como siempre. Sígueme por mis redes sociales. Liz Padilla, Facebook, LZB Padilla 2, fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, mi canal de YouTube, doctora-Liz-Padilla, y también mi Instagram, me puedes seguir como DRA-Liz-Padilla, doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre y espero que esta información te haya servido muchísimo. Vamos a ver qué dice, ¿no?, la jurisprudencia de la Corte. Espero que no se equivoque la Corte, ¿no?, al violar derechos humanos como lo hizo en la jurisprudencia 2022-311, en donde permite la aplicación retroactiva de la propia ley general, incluso desde la parte de los tipos. Te mando un beso como siempre, gracias, bye bye.